Cada realidad ficticia establece de manera única cómo se reproducen las cosas en su interior. Robert McKee. Actualmente, en el mundo se producen miles de películas al año. Solo en India se llegan a producir casi 2000. En Estados Unidos, que comúnmente es el lugar de donde vienen la mayor cantidad de películas que consumimos, se producen más de 650. Eso sin contar las series. ¿Cuántas series de televisión que están en estreno llegas a ver en un solo mes? ¿2? ¿3? ¿7? Súmale los cientos y cientos de stories que ves diariamente en redes sociales, los capítulos de un nuevo anime que devoras en una sola tarde, los libros recién publicados que compras mensualmente, el cotilleo de los chismes que te cuentas con tus amigos, las noticias y reportajes que miras por la noche. Y a todo eso, súmale también las miles de millones de horas que se consumen en YouTube en un solo día. Con esto no quiero hacerte sentir mal. Lo que quiero transmitir es que estamos en un constante bombardeo de historias. Y esto puede sonar muy lindo, muy poético, pero llega a ser un poco excesivo. Que haya más historias no significa que haya mejores historias. Directores como Martin Scorsese y Ridley Scott han dicho que el cine está en decadencia y que todo se debe al auge definitivo de las malas historias. Puede que no estén del todo equivocados, pero no pasa exclusivamente en el cine. Al verse envueltos en un mercado tan competitivo, los escritores de las grandes producciones tratan de publicar la mayor cantidad de historias que puedan y a un ritmo muy acelerado. Esto termina generando importantes fallas a nivel narrativo, ya que las ventas pasan a ser prioridad y no se dedica el tiempo necesario al oficio de escribir. Una de las fallas que más daño puede hacerle a una historia, y una de las más comunes hoy en día, es romper la verosimilitud. Toda buena historia debe ser verosímil. Pero, ¿qué significa esto? Una obra verosímil es a lo que hace referencia la cita de McKee. Cuando se crea una realidad ficticia, por más descabellada que pueda ser, debe cumplir con normas establecidas. Para entenderlo mejor, tomemos como ejemplo un mundo fantástico de caballeros y dragones. Supongamos que para matar a un dragón, un arquero debe dispararle 3 flechas justo entre medio de los ojos. Hasta ahí podemos hablar de una historia completamente verosímil. Pero ahora, para romper la norma, digamos que de pronto el protagonista de la historia mata al dragón lanzándole una sola flecha en la cola. Eso ya genera un quiebre en el sentido de la obra. Por más que sea el héroe y por más hábil que sea con el arco, no puede romper la norma establecida que rige en ese mundo. Los dragones mueren con 3 flechas incrustadas en el puente nasal, no con un solo flechazo en la cola. El protagonista no es Dios para ajustar las leyes a su preferencia. Dios es el autor, y él es quien decreta el reglamento de la obra. Ahora, si el autor decide que ciertos personajes tienen esa facultad para acabar con los dragones, debe haber una razón que lo justifique. Puede que el héroe sea un erudito de la magia y haya encantado su flecha con un poder que sirve justamente para asesinar dragones, pero si no hay una razón que lo explique, la premisa cae por su propio peso. Mientras no hayan motivos que aclaren por qué pasan las cosas que pasan, significa que la historia es inconsistente y que tiene vacíos argumentales, es decir, puntos de incoherencia o de contradicción que rompen con la lógica de la obra. En narrativa, existe un concepto llamado suspensión voluntaria de incredulidad. Esto se define como la capacidad que tienen los espectadores para dejar de lado su ojo crítico y sumergirse completamente en la lógica de la historia. Por ejemplo, como lectores tenemos muy claro que los eventos que pasan en las crónicas de Narnia son absolutamente imposibles, pero aún así, renunciamos voluntariamente a este juicio para creernos el mundo ficticio, adentrarnos en él y disfrutarlo al máximo. Cuando una historia tiene muchos vacíos argumentales, la suspensión de incredulidad se ve directamente afectada. Al presenciar tantas incoherencias, el lector no puede renunciar a su juicio crítico, provocando que sienta una completa desconexión con el relato y termina rechazándolo. Y pasa tanto con la historia como con los personajes. ¿No te ha pasado que estás viendo una serie y de repente notas que hay cosas que no se explican por sí solas? Que ciertos personajes están tomando decisiones que no deberían estar tomando, ya sea por su estilo o manera de ser. ¿Sería raro para ti que un personaje que es famoso por ser desconfiado y hostil con todo el mundo repentinamente se deje persuadir por un desconocido? Porque para mí sí, sobre todo si nunca nos muestran por qué cambió tanto o qué fue lo que lo hizo cambiar. Cuando al espectador le aparecen estas dudas, significa que ya se produjo la desconexión. Su experiencia se ve completamente arruinada, porque recuerda que lo que está viendo es falso. El problema es el siguiente. Usé como ejemplo un caso muy evidente. Todos nos daríamos cuenta de que algo va mal cuando el héroe de la historia mata al dragón de un solo flechazo, pero no todos nos daríamos cuenta cuando la historia nos ha mantenido inmersos en ella, gracias al ritmo
o a la tensión que ha generado hasta el momento. Esos recursos hacen que un vacío argumental pase totalmente desapercibido, y muchas veces es a propósito. Cuando hemos sido testigos de un vacío argumental muy grave, nos sentimos traicionados. Sentimos que el autor de esa obra es un arrogante que desprecia a su audiencia. No debiese ser así. Los escritores tienen una responsabilidad con la gente que los lee y siempre deben apuntar a la honestidad y a la humildad. Por eso mismo, su trabajo debe ser sumamente riguroso, sobre todo porque deben evitar las fallas de este tipo. El problema es que hoy, con el rapidísimo ritmo que exige la industria, las historias se hacen para venderlas y no para generar un vínculo entre lector y relato. Sin embargo, todavía confío en que la situación se puede revertir. ¿Cómo? Bueno, recalcándole esto a los futuros escritores y también a los grandes productores que financian el proceso. La verosimilitud es un elemento imprescindible que toda buena historia debe tener. Si la obra no es verosímil, significa que no tiene consistencia. Si no tiene consistencia, tiene vacíos argumentales. Si tiene muchos vacíos argumentales, se anula el sistema de incredulidad. Y si se anula este, se produce una completa desconexión entre la historia y la audiencia. Recordemos que las buenas historias nos enseñan a vivir. Para eso existen. No para exagerar el consumo y machacar al público con 7000 entregas de mala calidad sobre la misma trama. Al final, como decían Casamayor y Sarrias, autores del libro Cómo escribir el guión que necesitas, no escribas nada que tú mismo no te creerías. Si quieres que la gente siga tu historia, es necesario que se la pueda creer, y no importa que sea de vampiros o de zombies. Si quieres dedicarte a escribir, un consejo que te puedo dar es que seas coherente con lo que escribas, independiente si es sobre mundos fantásticos o galaxias lejanas. Recuerda siempre tu responsabilidad como escritor o escritora. Tu objetivo no es el dinero, tu objetivo es contar una buena historia.